La segunda supuesta contradicción dice, ¿qué vino primero, el hombre o los animales? Inmediatamente yo supe de qué estaban hablando, porque esto es una de las primeras supuestas contradicciones con las que yo tuve problemas cuando yo empecé la Biblia. Así que básicamente lo que nos está diciendo aquí, que en este pasaje, Génesis 1, Dios creó todo, los animales, etc., y luego entonces creó al ser humano. Pero entonces, Génesis 2, 18 y 19 dice que Dios creó al ser humano, al hombre, y luego entonces el Señor Dios formó de la tierra, luego entonces formó los animales. Así que la pregunta es, ¿cuál vino primero? Acá dice que los animales vinieron primero y después el hombre. Acá dice que fue el hombre primero y después los animales. Primera posible respuesta a esta contradicción. Esta palabra que está aquí en el hebreo, hay dos formas de traducirla. Está la forma que normalmente se traduce, que es como la estamos viendo aquí, Jehová Dios formó. Pero entonces hay otra forma, una segunda manera que es completamente posible y válida, y es que debería ser traducida había formado. Y eso, para que tengan un ejemplo, les voy a buscar una versión aquí. En español es bien difícil encontrar ese tipo de traducción, pero la nueva versión internacional en inglés. Nueva versión internacional en inglés, fíjate cómo lo dice. 19. The Lord God had formed. Había formado. Eso es lo que dice ahí. Así que muchas versiones dicen formó, pero otras versiones dicen había formado. Y esto no es un error, simplemente es una forma distinta de traducirlo. El detalle aquí no es si esta es la forma correcta de traducirlo o no. El detalle importante aquí es que esto es una posible forma de traducirlo. Y si se traduce así, entonces eliminamos toda contradicción. Porque lo que nos está diciendo es que él había formado ya los animales y luego entonces los trajo ante Adán para que él les diera nombre. La segunda posible explicación, y por eso yo enfaticé ahorita que aquí dice que narra la misma historia. Y es que eso es completamente falso. Génesis 1 no es la misma historia de Génesis 2, aunque tocan algunos de los mismos puntos, la creación. No es la misma historia contada de forma contradictoria. Son dos historias distintas. Génesis 1 nos narra la historia de la creación en general. Y Génesis 1 se enfoca en los días de la creación, el orden de la creación. El énfasis principal en Génesis 1 es que Dios creó todo y lo creó de una forma en particular. El énfasis de Génesis 2 es totalmente distinto al primero. Génesis 2 nos está relatando los detalles sobre Adán y Eva que preparan entonces el fundamento para la caída en Génesis 3. ¿Por qué eso es importante? Porque significa que Génesis 1 está escrito de manera general en un orden cronológico, mientras que Génesis 2 está escrito en un orden, lo que se conoce como un orden temático, es decir, por importancia. No es un orden cronológico, Génesis 2, es un orden temático. Por eso es que Génesis 1 culmina con el ser humano. Pero Génesis 2 comienza con el ser humano. Comienza aquí con el ser humano en el Edén específicamente. Así que, ¿por qué? Porque la importancia en el capítulo 2 en adelante es el hombre, el ser humano. Mientras que la importancia en el primer capítulo es Dios y la creación de todo, básicamente de todo el universo. Así que por eso es que aun si aceptamos que esta es la forma correcta de traducir esto y nos está diciendo en efecto que Dios formó los animales y luego los trajo al hombre, no nos está diciendo que este es el orden cronológico en el que todo ocurrió. Lo que nos está diciendo es, por orden de importancia, el ser humano y luego todo lo demás. Y esto es algo que ocurre en toda la Biblia. La Biblia entera hace eso. No todo está escrito siempre en orden cronológico, especialmente cuando una misma historia se repite en más de una parte de la Biblia. Eso es todo. Así que, repito y resumo, Génesis 1 está escrito en un orden general cronológico, mientras que Génesis 2 está escrito en un orden general temático, por orden de importancia. Por eso entonces que vemos esta distinción. Vamos a la tercera y última posible explicación, y es lo siguiente. El contexto aquí es bien importante. ¿En dónde o en qué momento están ocurriendo estos eventos? Están ocurriendo, nos dice aquí, en el Edén. Génesis 1 ni tan siquiera menciona el Edén. Cuando crea el ser humano en el sexto día, no habla del Edén ni de un jardín ni nada parecido, simplemente creó al ser humano. Mientras que Génesis 2 comienza estableciendo, menciona de forma pasajera la creación de todo, y luego entonces nos centra en el huerto del Edén. Y comienza dándonos los detalles del Edén y cómo todo acá adentro fue creado. Y en ese contexto
nos encontramos entonces con el ser humano. Y nos dice, Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y mandó Jehová, y entonces nos encontramos con el pasaje central. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a ¿quién? Adán. ¿Y en dónde estaba Adán? Adán estaba en el Edén. O sea que la tercera posible explicación es la siguiente. En la creación del mundo, Dios creó a los animales primero y luego al ser humano. Pero en el Edén, Dios puso primero al ser humano, luego entonces creó otros animales dentro del Edén para que Adán les pusiese nombre. Es una explicación elegante, sencilla, que fluye naturalmente de lo que el pasaje nos está diciendo. No nos está diciendo que Él creó todos los animales del mundo. Nos está hablando específicamente en el Edén. Esa es la explicación. No hay ninguna entonces de contradicción, son simplemente dos historias totalmente distintas. Vamos entonces a la tercera.